Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Hoy vamos a tratar en este video lo que son las razones financieras. La literatura nos dice las razones financieras permiten en una organización analizar la liquidez, el nivel de endeudamiento, nos muestran también el capital de trabajo, la rotación de las cuentas por cobrar, rotación de proveedores, rotación de inventarios. Asimismo, permiten el análisis de la rentabilidad de la organización. Las razones financieras se clasifican así: primero, razones de liquidez; segundo, razones de endeudamiento; tercero, razones de actividad; cuarto, razones de rentabilidad. Entonces comenzamos con, primero, razones de liquidez. Se define como la capacidad de responder con las deudas en un corto plazo. Podemos concluir entonces que la liquidez es la capacidad que tiene una organización de generar recursos en efectivo o equivalente a efectivo para pagar sus deudas a corto plazo. Una literatura muy sencilla para ser de fácil comprensión. Entonces dice, las razones de liquidez son, primero, la razón corriente. Es la capacidad de pago que tiene una organización para cubrir sus obligaciones de corto plazo con su activo corriente. Es la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces dice que la razón corriente es igual a activo corriente dividido pasivo corriente. Hagamos un ejercicio para entenderlo mejor. Entonces, ejemplo, una organización tiene un activo corriente de 25.095.000 y su pasivo corriente de 17.560.000. Despejemos fórmula. Entonces decimos aquí, razón corriente es igual al activo corriente, 25.095.000 dividido el pasivo corriente, 17.560.000. Al dividirlo nos da 1.43. Interpretación. Por cada peso que la empresa debe a corto plazo tiene 1.43 pesos para pagarlo. Es decir, que paga el peso y le sobran 0.43 pesos para cubrir sus demás obligaciones. O le sobran 43 centavos. ¿De dónde saco esos activos corrientes, esos valores y de pasivo corriente? Pues del estado de la situación financiera. Cuando uno mira allá dice total activo corriente y total pasivo corriente. De ahí salen los valores. Segundo ejemplo, una organización tiene un activo corriente de 95.254.700 y en su pasivo corriente 82.377.895. Solución, razón corriente. Entonces miramos que el activo corriente lo tenemos aquí y el pasivo corriente lo tenemos acá. 82.377.895. Al dividir 95.254.700, que es el activo corriente, entre 82.377.895 nos da 1.16. Interpretación. Por cada peso que la empresa debe a corto plazo tiene 1.16 pesos para pagarlo. Se puede decir también que paga el peso y le sobran 16 centavos. Paga el peso y le sobran 0.16 pesos para cumplir sus demás obligaciones. Tercero, una organización tiene un activo corriente de 26.798.500 y en su pasivo corriente 33.134.720. Analicémoslo. Entonces dice acá, razón corriente, activo corriente, mirámoslo aquí, correcto, 26.798.500, pasivo corriente 33.134.720. Miremos, correcto, dividimos esos valores y nos dan 0.81 el resultado. Interpretación, por cada peso que la empresa debe a corto plazo tiene 0.81 pesos para pagarlo. Se puede decir también que para pagar el peso que debe le falta 0.19 pesos o 19 centavos. O sea que ese indicador de razón corriente para esta empresa no es favorable, pues ni tan siquiera tiene para pagar el peso que debe, ¿ok? Porque le faltan 19 centavos o 0.19 pesos. Aquí tiene ejercicios para que usted haga y practique en casa y los interprete. Ahí están. Ahora hagamos la prueba ácida. 1B es la capacidad de pago que tiene una empresa para pagar las deudas a corto plazo, sin tener en cuenta sus inventarios. Podemos decir que una organización, sin vender sus inventarios, ¿qué capacidad de pago tiene a corto plazo? La fórmula,
Prueba ácida es igual a activo corriente menos inventario corriente, desde luego, porque es sin vender sus inventarios debido al pasivo corriente. Ejemplo, una organización tiene un activo corriente de 25.095.000, los inventarios de 7.200.000 y su pasivo corriente de 17.560.000. Miremos la prueba ácida y la interpretación. La solución sería prueba ácida. 25.095.000, activo corriente, le resto los inventarios, como dice la fórmula, acá arriba, mírenla acá, y lo divido entre 17.560.000. Y eso me da 1.02. Interpretación, por cada peso que la empresa debe a corto plazo, tiene 1.02 pesos para pagarlo inmediatamente. Aquí una palabrita interesante, inmediatamente. Es decir, que paga el peso y solo le sobran 0.02 pesos. ¿Ok? Poquito, ¿cierto? ¿Ok? Miremos otro ejemplo. Una organización tiene en su activo corriente 95.254.700, los inventarios son 17.450, en su pasivo corriente 82.377.895. Miramos la prueba ácida. Cogemos los valores respectivos, activo corriente, acá está, le restamos el inventario, aquí lo tenemos, y lo dimos entre el pasivo corriente y nos da 0.94. Interpretación, por cada peso que la empresa debe a corto plazo, tiene 0.94 pesos para pagarlo inmediatamente. Se puede decir también que no le alcanza para pagar el peso adeudado. Claro, no le alcanza para pagar ese peso adeudado inmediatamente. Es decir, que en caso de que necesite dinero para pagarlo inmediatamente, 5 días, 10 días, 20 días, 30 días, etc., pues no le van a pesar porque ni tan siquiera tiene para pagar el peso que debe, porque le falta para cubrir esa deuda que debe inmediatamente. Y el capital de trabajo como otra razón de liquidez. Esta razón nos muestra el exceso de activos corrientes en relación con los pasivos corrientes. Indica los recursos con los que cuenta la entidad para desarrollar sus actividades. Es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Eso indica que en el evento de pagar todos sus pasivos corrientes le sobran en su capital de trabajo. Después de que paga sus activos corrientes, toma activos corrientes y le resta pasivo corriente. Y lo que le sobra es lo que tiene como capital de trabajo. Veremos aquí. Capital de trabajo es igual a activo corriente, correcto, menos pasivo corriente. Entonces reiteramos. Toma el activo corriente, le resta el pasivo corriente y eso que le queda como resultado se le llama capital de trabajo. Ejemplo, una organización tiene en su activo corriente 25.095.000 y en su pasivo corriente 17.560.000. Hacemos la resta respectiva, solucionamos capital de trabajo. 25.095.000 menos 17.560.000 dice que le restan como capital de trabajo 7.535.000. Interpretación. La organización, después de pagar sus deudas a corto plazo, le quedan 7.535.000 para seguir funcionando, o sea, para seguir cumpliendo con sus obligaciones. Miremos acá este ejemplo. Tiene un activo corriente, una organización de 95.254.700 y en su pasivo corriente 82.377.895. Miremos el capital de trabajo. Restamos el activo corriente menos el pasivo corriente respectivo y el resultado dice que es 12.876.805. La interpretación, la organización después de pagar sus deudas a corto plazo le quedan 12.876.805 para seguir funcionando. Entre más alto, pues para la organización es mejor porque tiene un capital de trabajo alto para seguir funcionando. Mis estimados estudiantes, muchísimas gracias. Reiteramos que aquí miramos las razones de liquidez. La primera fue razón corriente, la segunda fue prueba ácida y la tercera capital de trabajo. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima oportunidad.